honor, un placer estar con ustedes y poder compartir, ¿no? Hoy sábado, miren, ya estamos terminando el mes de noviembre, ¿no? Y bueno, San Marcos está en examen ahorita, si no me equivoco, mañana también, y luego en marzo, ya se ha confirmado, por lo menos vi ahí una noticia hoy que se ha confirmado un examen para el mes de marzo del próximo año. Así que esperemos pues que podamos, ¿no? Esperemos que podamos tener mucho más ingresantes el otro año, ¿no? Porque supongo que hay algunos que todavía no han postulado y que el otro año ya estarán con todas las posibilidades, con todas las ganas de poder lograrlo, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Somos poquitos el día de hoy, ¿no? Pero supongo que muchos de los que no están es porque están en San Marcos, ¿no? Les deseamos lo mejor, les mandamos nuestra energía, ¿no? Nuestras fuerzas anímicas para que ellos puedan lograrlo, ¿no? Lograrlo mucho y lograrlo muy bien. Esperemos que el lunes tengamos noticias de varios ingresantes, que las cosas vayan muy bien. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy y hoy nos toca ver lo que se llama la argumentación. Cuando hablamos de texto argumentativo nos referimos a un tipo de texto un poquito diferente al que, ¿no? Al que hemos tratado hasta la actualidad, en donde mayormente se está explicando el texto, ¿no? O es un texto explicativo. El texto argumentativo más tiene que ver con el hecho de dar razones para estar a favor o en contra de determinada situación temática. Por ejemplo, supongamos que yo ahorita les pregunto por la vacancia de Castillo, ¿no? Y les digo, a ver, ¿qué opinan sobre la vacancia de Castillo? Y algunos de repente dirían, no, no se debe dar, otros dirían, sí, sí se debe dar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante del texto argumentativo, y por eso se llama argumentativo, es que podamos defender la postura. O sea, que yo pueda decir, ya, estoy de acuerdo con la vacancia de Castillo por esta razón, por esta razón. Y la otra parte diría, no, yo no estoy de acuerdo con la vacancia de Castillo por esta razón y por esta razón, ¿no? Entonces, parte de esa situación, ¿no? Viene por ese lado, ¿no? Eh, Así que eso es el texto argumentativo. Los argumentos pueden ser variados. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los argumentos de hecho. Un argumento de hecho que, es aquel argumento que se basa precisamente en algo que ya se hizo, se realizó. Por ejemplo, podríamos decir que eh, un argumento de hecho puede ser un audio, puede ser un video, puede ser una carta, un documento, algo que sea real, ¿no? Que verifique una situación, una fotografía puede ser, ¿no? Entonces, un argumento de hecho. Un argumento puede ser, por ejemplo, también la lógica, ¿no? Un argumento lógico, ¿no? Simplemente el hecho de concatenar ideas que me permitan llegar a una conclusión, eso es un argumento de hecho, ¿no? Por otra parte, el argumento de estudios, ¿no? Cuando hay estudios académicos, estadísticos, ¿no? Datos porcentuales, terminan siendo también un argumento bastante fuerte, ¿no? Para poder defender una postura. Y finalmente está el argumento de experto, ¿no? La palabra de experto, pero experto en el tema, ¿no? Porque no lo confundan con la falacia de autoridad. La falacia de autoridad se construye mal porque se apela a una autoridad que no necesariamente es experta en el tema para poder darle fuerza a determinada idea. Por ejemplo, no,
Así no se hacen las cosas, porque así lo dijo el presidente, por ejemplo. Es un argumento mal construido, es una falacia en todo caso. Y, a ver, bueno, eso es mayormente lo que vemos. Ahora, debemos de distinguir bien, sí, y eso es muy importante, hay que distinguir entre la tesis y el argumento. La tesis es la postura, o sea, si el autor está a favor, está en contra. A veces lo dice explícitamente, estoy de acuerdo con, estoy a favor de. Eso es lo que lo hace distinguir, ¿no? O sea, es la tesis. ¿Okay? En otras ocasiones no lo dice, pero lo vamos a sobreentender. Va a estar sobreentendido, ¿no? Así que hay que tener en cuenta esa situación. Acá tenemos en nuestro material un par de ejemplos que vamos a desarrollar para darnos cuenta, ¿no? A ver, lo voy a poner así para leerlo con ustedes. Ahí se puede ver, creo yo, ¿no? Y ahí, a ver, veamos. Yo voy a leer la primera, ¿ya? Voy a leer. Dice, nuestra recomendación gastronómica de hoy se llama Random Madrid y está situado en la calle Caracas, al 21, de los dueños de dos grandes referentes, El Columpio y Le Cocó. ¿No? Este verano podemos disfrutar de uno de los locales más de moda de Madrid y de su exquisita cocina de mercado de corte internacional. Una fusión entre nuestra tradicional cocina española con la alta cocina francesa, italiana, peruana, nipona o escandinava. Lo mejor de cada casa para el disfrute de nuestros paladares. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la tesis de este texto? A ver, ¿qué me dice? Está facilita. ¿Cuál sería la tesis de este texto? ¿Mm? ¿Cuál sería la tesis de este texto? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, la tesis de este texto, ya, si no me lo quieren decir, no importa. Pero, a ver, por lo menos si mentalmente pensaste en alguna y de repente, a ver, comprueba si lo has logrado o no. Aquí la tesis del texto es la recomendación, pues, no la recomendación, o sea, que Random Madrid es la recomendación. A eso se refiere, ¿no? A eso me refiero. Esa es la recomendación, ¿ya? Bien. Y bueno, vea, y un argumento podría ser, por ejemplo, aquí tenemos dos, ¿no? Que los dueños de Random Madrid son ya dueños de otros restaurantes conocidos, ¿no? Veamos el segundo, a ver, miren, los ciudadanos de la Unión Europea tienen libertad de movimientos para desplazarse de un país a otro, pero sus teléfonos móviles están sujetos a importantes recargos si los activan desde el extranjero para realizar llamadas, consultar su correo electrónico o acceder a Internet. Hacer uso del móvil en itinerancia, el famoso roaming, implica afrontar tarifas especiales, a menudo abusivas, y de las que los usuarios no siempre son conscientes. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál sería la tesis en ¿no? en este texto? A ver, ¿qué me dice? ¿Mm? Bueno, y aquí diríamos que la tesis sería que el servicio de roaming en Europa es costoso, es costoso. Esa sería la tesis. ¿Cuál es el argumento? El argumento sería simplemente que, por ejemplo, los usuarios ni siquiera se dan cuenta de lo que están gastando, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta de eso. ¿Ok? Muy bien. Listo. Bueno, vamos a ir ya a la parte práctica de nosotros en el texto 1 que está aquí en afianzamiento. ¿Ya?
Vamos, chicos, texto uno, a ver cómo les va, ¿ok? Texto uno. Adelante, leyendo.
Bien, chicos, al texto número 1, ¿sí? Vamos viendo las claves del texto 1, a ver qué tal, cómo les ha ido a ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Pregunta número 1, la finalidad que persigue el autor del texto, ¿cuál es? Me están preguntando, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Y en este caso, la finalidad es sería casa, ¿no? A explicar la gestación del calendario gregoriano, ¿ok? 1, casa. 2, la palabra singularidades, ¿qué connota? Me están preguntando. Y en este caso, connota distinción, pues, ¿no? La clave sería beso. En la 3, respecto al calendario romano, el autor estaría de acuerdo con qué. ¿Con qué estaría de acuerdo? Y en este caso, beso, pues, ¿no? Porque el calendario romano se origina con la fundación de Roma, o sea, concuerda con la fundación de Roma, precisamente para celebrar. En la 4, si la Iglesia Católica no hubiera tenido la hegemonía cultural y política en el medioevo, entonces nuestro calendario actual internacional de referencia, y aquí sería avión, pues no se derivaría del romano. Y finalmente, en la pregunta 5, la incongruencia de celebrar en días distintos el nacimiento de Cristo y el principio de año, ¿qué implica? Y aquí lo único que implica es pues que es eh, hay influencias laicas, ¿no? Bien, preguntas, dudas sobre este texto, algo de repente que no haya quedado claro. Bueno, si no lo hay, pasamos en la 3, la clave de la 3 era beso, 3 besos. Bien, bueno chicos, terminamos entonces el texto 1 y avanzamos al texto número 2, ¿ok? Vamos adelante.
Bien, a ver chicos, ya estamos listos para el texto número 2. ¿Qué me dicen o necesitan más tiempo de repente para terminarlo? Ya depende de ustedes, a ver qué me dicen. Mm, ¿Ya estamos listos? Bueno, como nadie dice nada, entonces comenzamos, ¿ya? Pregunta número 6. Con respecto a la deuda externa, el autor tiene la intención principal de que, y en este caso sería casa, ¿no? Destacar su significativa reducción durante los 10 años anteriores al 2011, en las seis casas. 7. De lo vertido en el texto sobre la deuda externa, ¿qué se deduce? Y en este caso se deduce, aquí sería casa, ¿no? Permitió recuperar la buena imagen. Por eso es que le pueden prestar al Perú, ¿no? Le pueden pedir prestado, o Perú puede pedir prestado. 8. Observando el gráfico, se puede afirmar que la reducción del pago de la deuda externa, aquí fácil, pues, ¿no? Sería casa. En los primeros 5 años, dicha reducción fue más pronunciada. Pregunta 9. En el texto, la expresión pasivo concertado, ¿a qué se refiere o a qué alude? Y en este caso sería simplemente BESO, ¿no? Disciplina fiscal para reducir la deuda. Y en la 10, en relación al préstamo financiero externo, es incompatible, ojo, incompatible afirmar qué cosas. Y en este caso es incompatible dedo, pues, ¿no? El Estado recurre a él solo cuando carece de recursos propios. Eso es falso o incompatible. Bien, ¿dudas, chicos, sobre este texto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver qué me dicen. Bueno, si no lo hay, avanzamos entonces al texto 1 de reforzamiento. ¿Ya? Vamos, muchachos.
Algo más, a ver qué me dicen. Bien, a ver, veamos. Como nadie dice nada, supongo que ya estamos listos. Vamos con la pregunta 1. La posición del autor frente al caso planteado es la siguiente, ¿no? Y aquí sería beso, pues, ¿no? La sexualidad es el espacio privado de la independencia individual del sujeto. 2. Es un argumento usado por el autor del texto, ¿no? Y en este caso sería avión, ¿no? La clave aquí sería avión. Este es un argumento. 3. Se condice, o sea, está de acuerdo con el texto afirmar que el descubrimiento de la masturbación en los adolescentes y aquí es avión, pues, ¿no? Contribuye a la formación individual de la vida privada. 4. Se infiere del texto que quienes se benefician con la liberación de la sexualidad son los puritanos. ¿Por qué? Y en este caso, porque sería beso, ¿no? Por no perder la privacidad, la mayoría practicará la contención. Y en la 5, si finalmente se lograra destruir los ritos privados y acabar con la discreción y el pudor que han acompañado al sexo, entonces, ¿qué pasaría? Y aquí sería beso, pues, ¿no? La cultura del erótico desaparecería concomitantemente, y a pocos, ¿no? Bien, preguntas, dudas sobre este texto 1, algo que de repente no haya quedado claro, a ver qué me dicen. ¿Alguna pregunta o consulta? Bueno, si no lo hay, entonces avanzamos. En la 1, ¿por qué no podría ser dedo? A ver, dedo dice, la exposición pública de la intimidad sexual contribuye a la banalización del amor. Pero ese no es el planteamiento del autor, ¿no? O sea, la posición frente a esta situación. Eh, el autor acá lo que nos dice es lo siguiente. El problema con esta campaña es que la naturaleza no necesita ser enseñada. Se descubre la intimidad y es uno de los seres humanos que funda la vida privada y va desajando al niño o la niña del entorno familiar. O sea, esa es su postura, que la cuestión de la masturbación forma la vida privada. El otro, la D, termina siendo un argumento, ¿no? Un argumento. Es más, no sé si banalización del amor. Acá dice del amor. Estamos hablando del sexo. Si bien el sexo es un componente, puede ser un componente del amor, no necesariamente, ¿no? O sea, no se habla de amor aquí en el texto, se habla de sexo. Bien, cuidado ahí con los términos. ¿Ya? Listo. La 2 hemos dicho que es avión. 2 avión. Bien, entonces avanzamos al texto número 2. Vamos, muchachos, texto 2.
Bien, estimados, ya podemos responder al texto número 2. A ver qué me dicen. Ya estamos listos para responder el texto 2. Veamos. Pregunta número 6. ¿Cuál es la base, la tesis del texto, no? Y en este caso, casa, pues, ¿no? No, perdón. No, disculpen. Aquí sería Beso, ¿no? La juventud venezolana es reaccionaria ante un régimen opresivo, ¿no? En la 7, marca la alternativa que contenga el argumento central del texto anterior. Y en este caso sería casa, ¿no? Casa. 8, marque la idea incompatible con el texto. Y en este caso sería lo incompatible, casa, ¿no? Casa. 9, se deduce el texto que la juventud venezolana, y en este caso sería Beso, ¿no? Beso. Y en la 10, si Nicolás Maduro, no, perdón, si Nicolás Maduro no hubiese arremetido contra los estudiantes que reclamaban justicia, aquí sería Beso de repente. Beso. Bien, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro sobre este texto. En la 6 no podría ser dedo. La represión del régimen chavista fue contraproducente porque sus ciudadanos responden a sus atropellos. A ver, acá la tesis. Una dictadura, a ver. Así puede ser, ¿no? Yo que he puesto, a ver. Sí, aquí, pero ojo, pero la parte de las 6, el estudiante responde a sus atropellos. A ver, se extendió por. Mm, sí, está bien. 6 es dedo. Disculpen, chicos, hay un cambio de clave ahí en la pregunta 6, ¿ya? 6 va a ser dedo. Bien ahí. Buen ojo, estimado. Bien, 6 dedo. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bien, avancemos al texto número 3, entonces. Vamos.
A ver, chicos, vamos terminando con el texto número 3. ¿Les parece? ¿Ya están listos? Y con esto también cerramos nuestra clase porque ya se nos va acabando el tiempo. A ver qué me dicen. Comencemos entonces. Texto número 3, pregunta número... Perdón, pregunta número 11. ¿Cuál es el tópico que se discute en el texto anterior? Y en este caso, el tópico es beso, pues, ¿no? Las características que puede tener la buena literatura. ¿Ok? Muy bien. En la 12 nos dice, ¿cuál es la postura del texto A? Y en este caso, la postura del texto A, la C, pues, ¿no? Los personajes son lo importante en la obra. En la 13, el autor C concuerda con el texto B ¿en qué? ¿En qué concuerda? ¿No? Me preguntan. Y aquí tanto B como C concuerdan en que la literatura logra conmover y logra documentar, ¿no? Y aquí sería 1 y 2. El autor C podría concordar con cuál de los siguientes razonamientos. Y en este caso concordaría con la 2, ¿no? La literatura recoge diversos géneros y los combina, creando y recreando, generando una diversidad de objetivos, ¿no? Sería casa. Y en la 15, ¿cuál de los siguientes razonamientos sería aceptado por el autor A? Y el autor A sería casa. Pues. Ese sería el razonamiento de A, porque para él los personajes son lo más importante. Bien, chicos, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro del texto 3. En todo caso, aquí nos despedimos. Les deseo lo mejor, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Nos vemos, chicos. Que les vaya bien. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muy bien, chicos. Ahora sí, la clase ya finalizó. En breve les envío las grabaciones. Una consulta importante. Si es que alguno de ustedes, o es que ya lo tienen, el examen de admisión del día de hoy, mándelo por el grupo para hacerle el solucionario lo más antes posible. ¿Ok, chicos? Estoy un poco ocupadita con respecto a este tema del solucionario, pero igual cualquier cosita nos vamos a estar comunicando por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Si es que lo tienen, lo mandan por el grupo. ¿Ok? Vayan a descansar, vayan a almorzar, chicos, y cualquier cosita yo voy a estar informando por el grupo. Buenas tardes para todos. ¿Listo? Muy bien, excelente. Descansen, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao.